Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Un gusto estar en la casa del Señor. Contarles como el domingo recién pasado, que para una mayor precisión en el texto bíblico, el versículo 13 de la porción bíblica que leeremos en esta oportunidad, estará en la versión bíblica, la nueva versión internacional, para todos aquellos que usamos la Biblia de la Reina Valera del año 60, van a notar ahí una sutileza en el texto, pero justamente para una mayor precisión del texto bíblico, vamos a leer solamente en ese versículo la nueva versión internacional. Así que si usted nota esa diferencia, note que estoy leyendo solamente en ese verso la nueva versión internacional. Amén. Bien, tenemos delante de nosotros la palabra del Señor en esta oportunidad, Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Se metió un virus al computador. Primera de Pedro. Primera de Juan. Qué bueno, hermano, que ustedes están, pero atentos a la palabra del Señor. Ya predicamos Primera de Pedro hace cercano a un año, será. Primera de Juan. Arreglamos acá rápidamente. Se meten virus ahí en el tipeo. Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 17. Ahí dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de tu presencia, absortos delante de tu palabra. Señor, queremos estar como María de Betania cuando tú ibas a hacer reunión, ese grupo de vida en la casa de Marta, Lázaro. Y María, Señor, María escogía la mejor parte, quedar absorta, admirada, anonadada, cuando tú dejabas, Señor, y dabas la enseñanza que estaba dando en ese momento en la reunión. Gracias, Señor, gracias, porque queremos tener la unción de María de Betania. Queremos que nada ni nadie nos robe la bendición de tu palabra, todo lo contrario, porque sabemos que más de alguna palabra de bendición hay para nuestra vida. Muchísimas gracias, que tu Espíritu Santo venga como maestro a enseñarnos a cada una de nuestras vidas. Su bendición sobre la iglesia, los niños, sobre las profesoras que están en servicio con ellos, nuestros hermanos también
que están acá en el templo en servicio, y así todos los que nos dimos cita a tu casa seamos cubiertos bajo la gracia suya, el poder suyo en este momento tan importante de la reunión. Muchísimas gracias, su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos entrando, mis amados, en el Señor, al epílogo de lo que es la palabra del Señor, o sea, a la parte final, a la conclusión de esta extraordinaria carta que se nos está entregando en este momento para nuestra edificación. Y como les comenté anteriormente, pensaba que podía terminar en esta oportunidad. Sin embargo, será el próximo domingo que estaremos con los últimos 4 versículos para graduarnos de la preciosa carta de primera de Juan que hemos tenido durante 17 domingos. Hoy día cumplimos 17 domingos que estamos predicando en esta primera de Juan, por lo tanto serán 18 domingos donde habremos considerado cada uno de los versos de esta extraordinaria carta de la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias al Señor por esta oportunidad. Y vamos de inmediato al texto bíblico porque hay cosas tremendamente importantes. Los vi a ustedes admirados en la lectura. Algunos casi no respiraron cuando leí algunos versos de la Escritura. Bueno, la palabra del Señor siempre tiene que traer admiración a nuestra vida. No estamos delante de la palabra de un periodista, de una persona sabia. Estamos delante de la palabra que trae vida, que es la palabra del Señor. Por lo tanto, muy buena la admiración que vi y sentí en varios de los hermanos cuando escucharon la lectura de la Biblia. Bien, vamos a ir rápidamente al texto bíblico y dice el texto: escribo estas cosas a ustedes. Este es el versículo 13. Escribo estas cosas a ustedes. Entonces, aquí ya he dicho que el apóstol Juan va a partir con lo que se llama el epílogo, la conclusión de la carta. Y cuando escribe estas cosas, eminentemente da la impresión que se refiere desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 5. ¿Ah? Da la impresión que se está refiriendo a esa cantidad de versículos cuando él dice: escribo estas cosas. Sin embargo, como este epílogo está al final de la carta, es muy probable que se está refiriendo desde el capítulo 1 e inclusive se está proyectando a los 4 últimos versículos que veremos la próxima oportunidad. Entonces, esta cosa bien podría ser toda la carta. Escribo estas cosas a ustedes. Escribo estas cosas a ustedes. Y aquí hace, hermano, una salvedad bastante importante: que creen en el nombre del Hijo de Dios. Que creen en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan escribió un evangelio llamado el Evangelio de Juan. Ese evangelio era para los no creyentes. Sin embargo, estas cartas, primera de Juan, es para los creyentes. Entonces, él dice que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y es muy interesante, hermano, en el Señor, porque la Biblia a cada uno de nosotros nos cataloga como creyentes. Amén. Como personas que hemos
creído en el nombre implica lo que es la persona, su atributo, en este caso del Hijo de Dios, del Salvador eterno, Jesucristo el Señor. Entonces, esperamos como siempre y rogamos al Espíritu Santo que en esta congregación, todos los que estamos congregados en este lugar, hayamos creído en el nombre del Hijo de Dios, porque eso implica estar en la salvación de Dios. Eso implica que Cristo ha obrado dentro de nuestros corazones y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y luego dice, para que sepan que tienen vida eterna. Me encanta, hermanos, que la Escritura, el apóstol Pablo y el apóstol Juan siempre habla de este término que nosotros los cristianos sabemos. Y sabemos cosas elementales que están en la Escritura, en la palabra del Señor, porque los cristianos, como somos el pueblo de la Biblia, sabemos lo que el Señor ha establecido para nosotros. El Evangelio no es un evangelio de inseguridad. El Evangelio no es que la persona ande en la cuerda floja, en la incertidumbre de la vida, que un día sí y un día no. El Evangelio es lo más seguro, es la garantía que Dios da a aquellos que han creído en el Hijo de Dios para salvación, y desde ahí en adelante Dios da certeza, da seguridad del camino que nosotros estamos llevando. Hay mucha gente que promulga la fe o predica la Escritura y trae ciertas inseguridades a la vida de los creyentes, a quienes le explican. Pero la Biblia, todo lo contrario, nos da certeza, nos da seguridad, no nos hace andar en la cuerda floja, nos hace andar en un camino firme. Y en este caso en particular, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás seguro de la vida eterna? Amén, amados hermanos. Y esta seguridad es extraordinaria, porque a través de los escritos nosotros nos hemos dado cuenta que hay varias evidencias de esta seguridad. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos en la fe? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos la salvación? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos vida eterna? Bueno, hemos visto, por ejemplo, en 2:3, ustedes saben lo que significa, no es cualquier número, es el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3, que tenemos evidencia, la seguridad de la salvación cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Ahí el apóstol Juan nos dijo la primera evidencia, que es la obediencia a los mandamientos de Dios. En 2:10 nos dijo que otra evidencia o seguridad de la salvación es cuando amamos a los hermanos. Y pasamos bastante tiempo también en esa enseñanza del amor a los hermanos, del amor ágape, y ya esa escritura ya la dejamos atrás. También nos habla de la seguridad de la salvación, la afirmación de la fe en 2:24, la pureza de la vida en 3:9 y también afirmar y creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos 5 elementos que nos atestiguan y que van conformando en la vida de una persona que verdaderamente está en la fe, que verdaderamente conoce al Señor, que tiene esta seguridad de salvación. Y hoy día se complementa en la fe, porque el versículo 13 dice que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta evidencia, que obedecemos los mandamientos de Dios, que amamos a los hermanos, que nuestra fe está sólida, la pureza de la vida,
que creemos y afirmamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos fe en el nombre del Hijo de Dios, simplemente tenemos vida eterna. ¿Y desde cuándo, hermano, vamos a tener la vida eterna? ¿Desde cuándo? Desde el sol más allá, decían algunos cánticos que cantábamos en antaño. Del sol más allá, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero este hogar, hermano, está ahora presente para nosotros, porque el Señor dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. No tenemos que esperar la vida eterna, no tenemos que esperar a que nos muramos, no tenemos que esperar el traslado de la iglesia para experimentar la vida eterna. Ya podemos experimentar la vida eterna, hermano. Y por eso el apóstol Pablo, aún desde la cárcel de Roma, sufriendo muchas veces el martirio, le decía a los hermanos que estaban libres, que estaban disfrutando de la vida. Hermanos, ya pues gócense, no anden con la carita larga, no anden tristes, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, porque no hay ninguna pellejería en esta vida presente, no hay ningún problema, no hay ninguna situación en particular que sea más grande que vivir la vida eterna del Señor, hermano. Entonces, que Él nos ayude a cambiar de pronto nuestras actitudes. De pronto hasta con nuestros hermanos estamos felices en medio del mundo y llegamos a la congregación y de pronto andamos con cara de combate. Dios nos guarde. Dios tenga misericordia en nuestras vidas y en lo posible pedirle al Señor que podamos ya ir experimentando la vida eterna que Él nos ha regalado desde el momento que hemos creído en Él. Entonces, escribo estas cosas, estoy leyendo el versículo 13, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, y aquí está la seguridad, lo hemos dicho, el Evangelio no es en la cuerda floja, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Ah? Esa es nuestra seguridad, sabemos que tenemos vida eterna. Pero no solamente nos quedamos en esta primera seguridad de la salvación, de la vida eterna, sino también desde el versículo 14 hasta el versículo 17 se nos da una nueva seguridad. Y una nueva seguridad respecto a la oración, hermanos. Todos los versos que corresponden desde el 14 en adelante hasta el 17 se nos va a hablar de la oración y de la seguridad que como creyentes nosotros hoy día tenemos acerca de conversar con Dios. Y vamos por favor al versículo 14 para que vamos mirando algunos detallitos que son muy interesantes. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Insisto, mis amados en el Señor, la vida cristiana no es una vida que se vive en la incertidumbre. Voy a probar el Evangelio a ver si resulta. Voy a practicar la fe a ver si puedo estar tranquilo en la vida. No, mis amados hermanos, la vida cristiana no se vive en la incertidumbre, sino en una vida llena de certeza, con seguridad, con garantía, y como dice el versículo 14, se vive con confianza, hermano. La vida que nosotros experimentamos se vive en la confianza, en confianza. Tenemos nosotros confianza en la cristiandad que el Señor nos ha regalado. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire cómo son las religiones. Y usted me ha escuchado decir esto enésimas veces. Reiteradas veces le he dicho lo mismo. Las religiones de pronto tienen que levantar una mujer, ¿no es cierto?, como una deidad,
para que ablande el corazón de Dios. Pero eso no lo dice la palabra del Señor, de ninguna manera. La palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos confianza en Él, tenemos confianza en Dios, hermano. Si hemos recibido la vida eterna, nosotros tenemos confianza en el Señor, no vivimos en la incertidumbre. Y la confianza se va dando a nuestra vida en diferentes aristas o caminos que se van a mostrar para nosotros, especialmente al final de los tiempos. Por ejemplo, primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, nosotros tenemos confianza para la venida del Señor, hermano. El creyente, hermano, no está en la incertidumbre cuando el Señor venga, sino todo lo contrario. Tenemos confianza en su venida. No tenemos problema si el Señor viene en estos días, en un par de minutos más, o en una semana, o en el tiempo que Él decida venir. No tenemos problema, porque como cristianos, como Él ha irrumpido en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hace vivir confiados en esta espera de su advenimiento. Pero no solamente tenemos confianza en su venida, también tenemos confianza en el día del juicio o en el día del tribunal de Cristo para nosotros los cristianos. Porque nosotros no vamos al tribunal del trono blanco, sino nosotros vamos al tribunal de Cristo. Y en ese día, dice primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ah? No es que cuando vamos al tribunal de Cristo, como que vamos a estar en la incertidumbre si entramos o no entramos a la vida eterna. Ya tenemos confianza que vamos a entrar a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es ahora una tercera confianza que nos habla el apóstol Juan? La siguiente, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amado en el Señor, la confianza está en la oración. La confianza es que cuando nosotros doblamos la rodilla, ya sea física, pero eminentemente de nuestro corazón, en humillación delante de la presencia del Señor, y estamos orando a nuestro Padre Celestial, Él va a escuchar nuestras oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Él va a escuchar nuestras oraciones. Él siempre escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Entonces nuestras oraciones no son oraciones perdidas, no son oraciones, ¿no es cierto?, por si acaso, a ver si resulta. El Señor de todas maneras va a escuchar nuestras oraciones. Esa es la confianza que nosotros tenemos, porque Él quiere que nosotros pidamos, Él quiere que nosotros oremos. Hay un cúmulo de enseñanza. Yo estuve derivando un poquito este tema a la enseñanza de la oración, pero me estaba aumentando el sermón en aproximadamente 15 páginas. Y la hice mi tarea, la hice completa. Pero después, hermano, vi que no iba a tener tiempo para dárselo en esta oportunidad. Entonces, simplemente decirle a cada uno de ustedes que el creyente, el que vive la fe en el Señor Jesucristo, tiene confianza cuando vamos a la oración. No tenemos duda de que el Señor va a responder. Ahora hay una cláusula en este tema de la oración, porque es muy importante
esta partecita que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, la oración es un recurso conveniente, pero no para imponer nuestra voluntad a Dios. Nosotros no venimos en oración para imponer nuestros conceptos, nuestras cosas a la presencia del Señor, sino para que nosotros abracemos, nos alineemos a la voluntad del Señor. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos peticiones nuestras a la presencia del Señor, pero la mayor, lo que engloba todas nuestras oraciones, que llevemos a la presencia del Señor para que ellas reciban la respuesta certera del Señor, tiene que estar alineada con la voluntad del Señor. Nuestro Señor, ¿no es cierto?, en el modelo de la oración nos lo enseñó de esta manera. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Hágase su voluntad En la tierra como en el cielo. acá en la tierra como en los cielos. O sea, siempre se haga la voluntad del Señor. Y el ejemplo más palpable de cómo oraba nuestro Señor Jesucristo está en el acontecimiento de Getsemaní, cuando nuestro Señor oraba, y ahí nosotros vemos que Él podía clamar que se haga tu voluntad, no la mía. El cuadro era difícil, la situación era extrema, nuestro Señor iba a la crucifixión, pero ahí estaba, hágase su voluntad, no la mía, oraba nuestro Señor Jesucristo al Padre. Entonces, hermanos, en el Señor, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Y si sabemos, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos oye, ¿cuántos saben que Dios oye? Entonces el apóstol dice, y sabemos, se incluye, todos los hermanos sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, puede que no veamos la respuesta a nuestras peticiones durante muchos años. Y ahí está el caso de Abraham orando por un hijo. Y la respuesta del Señor, y es un hijo prometido, es el hijo de la promesa. Dios ha dicho que va a venir ese hijo, pero pasaron 25 años. Fue el tiempo que se demoró desde el momento que hubo esa necesidad, esa petición y esa promesa de tener un hijo. 25 años. ¿Y cuál es la razón? Porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Pero lo interesante de todo, lo maravilloso, es que el Señor siempre va a responder. El Señor siempre va a responder. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él estará atento a nuestras peticiones y ahí estará para darnos la respuesta. Entonces, hermanos, no olvidemos que las oraciones de nuestro Señor Jesucristo son un tipo de las oraciones que nosotros debemos hacer con mucha alabanza a Dios, de peticiones por el cumplimiento de su voluntad y una extensión menor para nuestras peticiones personales. El grueso de nuestras oraciones tienen que tener estos tres elementos. Una gran, ¿no es cierto?, que debe ocupar parte de toda nuestra oración, mucha alabanza y mucha adoración al Señor, mucho de la voluntad del Señor y también de manera acotada respecto a nuestras peticiones personales. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? Muy sencillo, aunque el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir, porque está significando que tenemos plena dependencia de Él y que estamos confiando en Él y Él quiere ver que nosotros estamos confiando. Entonces Él sabe lo que nosotros vamos a orar,
pero espera que nosotros oremos. Que Él nos ayude, amados hermanos, y que los días domingos se puedan sumar más hermanos a la oración congregacional. A las 10 de la mañana puedan ser más los hermanos que vienen también a orar a la iglesia del Señor antes del culto, a rogar por las necesidades, a rogar por las peticiones, a rogar por la voluntad del Señor, a rogar por los hermanos. Tenemos buena sala ahora para llenar esos lugares con clamores a la presencia del Señor, porque tenemos garantía, tenemos esta confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vayamos ahora rápidamente, porque ya hablamos del versículo 15. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, de pronto, hermanos, nuestras peticiones dejan de ser peticiones en medio de oraciones y son gratitud por la respuesta del Señor, hermano. Así de simple, le empezamos a dar gracias al Señor por aquello. Porque dice acá el versículo 15, al final, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces de pronto dejamos de dar las peticiones y lo único que hacemos es darle gracias al Señor por la respuesta. Aunque no la veamos. Tal vez no la vamos a ver en esta vida presente. En algunos casos el Señor nos va a tener la respuesta a la vuelta de la esquina. Pero en otros casos no, hermano. No. Pero podemos darle gracias porque sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Bendito el nombre del Señor. Entonces esta es nuestra seguridad, pues, hermano. Esta es nuestra seguridad. En primer lugar, que tenemos vida eterna y también la confianza y seguridad que cuando oramos el Señor nos oye. Versículo 16. Entramos al versículo 16, entramos a tierra derecha. Y la Escritura habla, leo todo el verso para después ver algunos detalles. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí, hermanos, tanta sabiduría el Espíritu Santo le daba a los escritores sagrados. De pronto, sencillo hombre, que Dios lo usó a través de su Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. Y tanta... hermano, un conglomerado grande, especial de doctrina que ellos vierten en la palabra del Señor, que se requiere poder escudriñar la Escritura. Y este verso, y todos los versos en particular, pero especialmente este que tenemos acá enfrente de nosotros, porque dice algunas cosas que son bien interesantes. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, si alguno viere a un hermano de la congregación pecando, dígale al pastor para que solucione el problema. Vaya corriendo al pastor y cuéntele la vida del hermano que está pecando. ¿Eso dice la Biblia? Si alguno viere a algún hermano pecar, llame a varios otros hermanos y cuénteselo. Y después oren. Tampoco, porque eso empieza a ser un chisme. Si alguno ve a su hermano pecar, debe menear la cabeza con disgusto y preguntar, ¿cómo puede hacer tal cosa? Hermano, ¿cómo se le ocurre? A esta situación se llama hacer juicio.
juzgar a los hermanos. Ahora, la Escritura dice que si ves a un hermano, no estamos hablando de no creyentes, si ves a un hermano en pecado, hay que orar a Dios. Hay que orar a Dios antes de enrostrar el pecado al hermano. Hay que orar a Dios, hay que orar al Señor acerca de esa situación. Entonces dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado. Aquí la expresión que peca o está pecando. Está pecando, simplemente el hermano está pecando. No ha pecado, sino está pecando, está transgrediendo la voluntad del Señor. Ha comenzado a pecar y no se ha detenido en esa práctica. Sigue pecando durante el tiempo de que alguien vio a ese hermano que está pecando. Ahora la Escritura no habla qué tipo de pecado. Simplemente dice, esa persona está pecando. ¿Ah? Está pecando. Ahora, no es una caída ocasional. No es que fue una vez y ya eso lo dejó, sino es algo continuado. Y que puede ser algo que él tiene oculto y que lo tiene que sin confesar. Ahora, la Biblia habla que esto es sumamente complicado para un creyente. Una persona que obviamente pecó y no le ha sucedido nada y después reitera y después porque ve que la longanimidad del amor del Señor así se tira como un chicle, mucho. Entonces después se acostumbra a pecar. Y cuando se acostumbra a pecar o a hacer malas prácticas reñidas a la fe, hermanos amados, van a suceder cosas complejas en la vida del tal. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No estamos hablando de la falsa prosperidad que promulgan muchas veces en círculos eclesiales. Por ahí no, hermano. Prosperar en una vida de gozo, de plenitud delante de la presencia del Señor, aunque el Señor puede prosperar también económicamente. Pero esto tiene que ver con esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el hermano no está confesando su falta, no está confesando sus pecados y por lo tanto no se está apartando de ellos. Esa es la situación que da. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, y ahí está. Y luego dice que no sea de muerte. Que no sea de muerte. Bueno, más adelante nos va a hablar cuáles son también los pecados, que hay pecados que no son de muerte y pecados que son de muerte. Y los pecados que no son de muerte, uno tiene que orar, hermanos. Y los que no son de muerte, no tiene que orar por esos pecados, hermano. ¡Wow! Pastor, no lo había escuchado esto. Bueno, aquí está la palabra del Señor. Esta iglesia ha leído como 5 veces la Biblia, así que no es novedad escuchar lo que estamos leyendo en este momento. Entonces, hermano, bajo esas dos circunstancias, cuando nosotros vemos hermanos pecando dentro de la congregación, no hacemos una cosa para que esto sea como un reguero de pólvora y contarle al otro hermano, a la otra hermana, y mira lo que hizo esto, otro. Hermano, lo que debe hacer un cristiano en esa situación cuando ve a un hermano pecar, que no sea pecado de muerte, pedirá. Y recién o anteriormente nosotros estábamos hablando de la oración. Y mire cómo esto está muy ligado. Pedirá. Hay una oración que está en la voluntad del Señor y es que nosotros oremos por los hermanos que están pecando dentro de la congregación, hermano. Que no hagamos una cosa así de
de no sé, oye, ¿supiste lo que pasó con este? ¿Supiste? No, nos manda que en la intimidad, incluso en el temor del Señor, llegando a su presencia, a orar a la presencia del Señor por el hermano que está pecando. Pedirá, hará intercesión, porque hermano, no debemos ignorar y pasar como si nada cuando alguien tiene problemas espirituales. No debemos ser impávidos, no debemos esas personas que le da lo mismo, ya va a ver lo que le va a pasar a este. No, mis amados hermanos, el que ve a otro en necesidad no debe decir como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso dijo Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Claro que sí, el Señor le estaba demandando a Caín qué es lo que había pasado con Abel. Nosotros debemos de tener cuidado cuando alguien tiene una necesidad espiritual y cuando alguien está pecando dentro de la congregación. No debemos que se vaya al infierno, que reciba el juicio de Dios. De ninguna manera. La palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos que pedir, tenemos que interceder. No nos habla que nosotros tenemos que andar divulgando el pecado del hermano. ¿Supiste? ¿Supiste lo que está haciendo? ¿Supiste lo que está haciendo el hermano? ¿Supiste lo que está haciendo la hermana? No, hermanos amados, la Escritura dice, el amor cubrirá multitudes de pecados. Entonces, como sabemos que Dios responde, dice aquí el texto bíblico, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Hermanos, los creyentes, ya nosotros tenemos vida. No es que estén muertos los creyentes, pero la vida que está hablando el texto bíblico tiene que ver con reintegrarse a la comunión con Dios. Porque una persona que está pecando a la presencia del Señor y se está haciendo enleso dentro de la congregación, está perdiendo la comunión con el Señor. Está perdiendo la esperanza de la vida eterna. Sabe que está mal esa persona. Entonces está perdiendo la vida. Y esa persona necesita recuperar la comunión con el Señor. Necesita recuperar la comunión con el Señor. Entonces, el cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? Pedirá, orará, clamará y está seguro de la respuesta del Señor. Y Dios le dará vida. Esta oración Dios la responde, hermano. Porque esta oración está, pastor, ¿cómo sé la voluntad del Señor para orar y que la oración sea respondida? Esta oración Dios responde, hermano. Cuando hay hermanos que están pecando dentro de la congregación y nosotros vamos con temor a la presencia del Señor, inclusive podemos decir, como dicen los políticos, a mi juicio, o en lo que yo creo, este hermano está pecando, Señor, pero en esta hora yo estoy intercediendo por él. Entonces, le pide a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad, mis amados en el Señor. Si a usted le falta tema para orar, aquí hay buenos temas para orar. Y no necesitamos indagar en la vida de nadie, hermano. ¿Qué cae mal cuando las personas se van metiendo en la vida de otro y van sabiendo? Oiga, ¿qué cae mal eso? Pero de pronto uno se encuentra que hay algo que no está engranando en la vida de un hermano o de alguna hermana. La palabra del Señor nos dice, ponte a orar. Ponte a orar.
porque es la manera que Dios va a traer vida a esa persona. Por tu intercesión, mis amados hermanos, vas a tener una oración respondida, vas a ver el poder de Dios manifestándose a través de tu oración cuando el hermano reciba nuevamente vida de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué grande el Señor, su misericordia. Para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice el mismo versículo, estamos en el versículo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por lo cual yo digo que no se pida. Ahora debemos saber que estos pecados de muerte se han interpretado de diferentes maneras. Voy a buscarlo acá. Pecado de muerte, o pecado para muerte, o pecado a muerte, ha llevado diferentes posiciones dentro de los círculos eclesiales, diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay algunos que dicen que son los pecados mortales o veniales. Y los pecados veniales serían pecados superficiales, es decir, unos tendrían más peso que otros. Por ejemplo, pecado de muerte en el Antiguo Testamento, homicidio, el adulterio y la idolatría. Y los otros serían pecados veniales, pecados superficiales. Como que esos no son de muerte. Esa era una interpretación. Otra interpretación sería pecado de muerte a los apóstatas, aquellos que desertaban de la fe, serían pecado de muerte. Otro pecado de muerte, el imperdonable, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Entonces dice, no, el que blasfeme contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte. Hermano, todas esas interpretaciones que se han dado de unos pecados más fuertes que otros y otros más veniales, más simples, no tienen ningún asidero en la palabra del Señor. Y tampoco la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese elemento se provocó solamente entre los fariseos, que le atribuían al Señor que Él hacía, ¿no es cierto?, la sanidad y los prodigios solamente por Satanás el diablo, y estaban haciendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ese pecado no se repite entre los creyentes, hermano, porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios, hermanos amados. Entonces un creyente no lo hace. Entonces hay mucha interpretación, sobre todo en las religiones, hablando de pecados veniales, superficiales, o que tienen una connotación más grande que otros. Hermano, la palabra del Señor habla que el pecado, por muy simple, es el pecado. Y el pecado muchas veces tal vez es tan potente en el hecho de pensarlo que en la acción. Amén. ¿Ha leído la Biblia al respecto? Muchas veces el pecado es tan potente, es equivalente en la mente que en la acción. Y usted me puede dar algún ejemplo al respecto. ¿Qué ejemplo podría ser? Ayúdenme. Que adultera en la mente ya. Claro, la persona que adultera en la mente, por ejemplo, y no ha ido al acto del adulterio. Mis amados, ya así hay un sinnúmero de ejemplos en la palabra del Señor. Así que, pero eso, hermano, no hay pecado de mayor rango o de menor rango. Entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? ¿Cuáles serán los pecados de muerte? Bueno, nosotros vimos, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 5, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. El énfasis que se daba ahí,
que los falsos maestros decían, me quedo con el Jesucristo que vino en su ministerio terrenal. Me encanta Jesucristo en esa faceta, pero no me interesa el Cristo que murió, que vino por sangre. Ese es un pecado de muerte, es el pecado de un supuesto hermano, de un falso creyente, de aquel que nunca ha conocido al Señor porque le interesa el Jesucristo histórico, le interesa el Jesucristo que da linda enseñanza, pero no le interesa el Jesucristo que va a la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Entonces, bajo esa connotación, ahí tenemos un pecado de muerte. Y hay varios otros que tienen que ver con aquello, pero aquí el texto bíblico nos confunde un poquito, porque el versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y después habla de los hermanos que cometen pecado de muerte, entonces dice, ¡ay, pero si estos son hermanos! ¿Cómo están cometiendo pecado de muerte? Bueno, el apóstol Juan, es muy probable que él estaba hablando de manera general cuando hablaba de hermanos, a estos que cometen pecado de muerte, en el sentido más amplio de la palabra, de semejante, de un semejante de uno, de un semejante, así como por cariño, cuando viene una persona no creyente, nosotros decimos, está con nosotros el hermano tal. Se está hablando del semejante, pero no se está hablando de un creyente, para no ofenderlo, para no hacer una distensión. Uno dice, no acompaña en esta hora el hermano fulano de tal. Pero aún no ha entrado esa persona a la fe. Lo mismo está haciendo el apóstol Juan. Está en este momento hablando la palabra hermano en el término de semejanza. O sea, está hablando de los falsos maestros. Está hablando de aquellos que aún no han venido a la fe y que estaban de pronto en la iglesia, pero ya no están en la iglesia, porque ellos no perseveraron. Entonces, está hablando de los anticristos. Esa gente, su pecado, indudablemente, era un pecado de muerte. Y por los pecados de muerte de las personas, no hay que orar por ellos. No hay que orar por ellos. Ay, pastor, que son duros, que en la Biblia, o usted que es duro, ¿cómo se le ocurre? Es que, hermano, no hay que solucionar los problemas de los pecados, de los no creyentes. ¿Qué tiene que solucionar el no creyente? Su independencia con el Señor. Y sabe por lo que sí, nosotros tenemos que orar por un no creyente para que crea en el Señor Jesucristo, pero no por los pecados. Esa es la diferencia, hermano. No es que uno diga, ya este es un mundano, este es un no creyente. No pienso predicarle de la Biblia, no pienso orar por esta persona. No, amado en el Señor. Tenemos que orar, predicarle el Evangelio, orar por esa persona, pero no por sus pecados. No por sus pecados. Tenemos que orar por el tal para que crea en el Señor Jesucristo. Porque una vez que crea, va a solucionar el problema de la independencia del pecado. Y después, hermanos, van a empezar a solucionarse los problemas de los pecados. Amén. Amén. Pero con nuestros hermanos tenemos que orar por ellos. Pero ¿cómo, pastor, voy a orar por ellos si están pecando? Bueno, tenemos que orar por ellos porque nuestra oración, hermano, como es escuchada por Dios, Dios va a responder y va a traer vida al hermano que está pecando. Ahora se entiende que este hermano que está pecando, hermano, lo está haciendo por varias cosas, incluso porque ha cedido al pecado, pero él sigue creyendo en el Señor, sigue, ¿no es cierto?, amando al Señor, amando a los hermanos, pero tiene problemas con el pecado. Y de pronto él va a salir de eso, pero necesita de nuestra ayuda.
necesita de la oración de la iglesia. Finalmente, mire cómo pasa el tiempo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, la oración es en vano cuando nosotros empezamos a orar por los pecados de los vecinos, hermano. Los que no son creyentes. Se pierde tiempo. Esa oración Dios no la responde. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, finalmente el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La injusticia es no hacer lo correcto, ya sea con Dios o con el prójimo. Eso es injusticia. Y dice el texto, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Está aquí el apóstol Juan, está dando una suave advertencia y también una tranquilidad. Hay pecado, pero no necesariamente de muerte. Ahora, esto no quiere decir hacer concesión con el pecado, pues. No vaya a pensar alguien, listo, aquí tengo la puerta abierta. Aquí no hay concesión de pecado, porque el que peca, y ya nosotros lo vimos la semana pasada en el discipulado, el efecto práctico inmediato que provoca el pecado es en la persona misma que ha pecado. Y lo entendimos con claridad absoluta en el discipulado de la semana pasada. Por lo tanto, es muy importante que aquí no se está dando licencia al pecado. Lo que se está diciendo que a causa de nuestra naturaleza caída, de pronto alguien puede pecar a la presencia del Señor, pero si estamos en la fe, seguimos amando al Señor, seguimos amando a los hermanos, estamos, hermanos, en la comunión con el Señor, hay pecado no de muerte. Porque finalmente la persona vendrá al arrepentimiento y a la restauración a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos siga bendiciendo, hermano. Insisto, es un tema larguísimo. Mucho tiempo hay que pasar a la presencia del Señor para lograr escudriñar la Escritura. Pero qué precioso, qué simple es la palabra del Señor después de todo. Tenemos la seguridad, tenemos la confianza, nuestra salvación tiene garantía. Hermanos, no hay duda de nuestra salvación y nuestras oraciones siempre son escuchadas. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si hay algún aplauso a la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colóquese en pie. Quiero terminar. Mire, encontré algo bien interesante. Comillas. En 1921, Thomas Alva Edison, con mucho invento en su haber, dijo: no sabemos ni la millonésima parte del 1% sobre nada. Humilde. No sabemos qué es el agua. No sabemos qué es la luz. No sabemos qué es la gravitación. No sabemos qué es la electricidad. No sabemos qué es el calor. Tenemos muchas hipótesis sobre estas cosas, pero eso es todo. Pero no permitimos que nuestra ignorancia acerca de todas estas cosas nos prive de su uso. No sabemos mucho de la salvación. Peor, hermano, y es algo que nos quebra la cabeza, no sabemos mucho de la elección de Dios. Uno de los temas más difíciles que hay en la Biblia. No sabemos mucho de eso. No sabemos mucho de la oración. No sabemos mucho de estas cosas. No entendemos el corazón de Dios cuando nos habla, por ejemplo, en el versículo 16 de pecado que no sea de muerte y de pecado de muerte. No sabemos mucho, pero lo poco que sabemos
tenemos que disfrutarlo. Tenemos que disfrutarlo como familia de la fe. Tenemos que disfrutar de la seguridad de estar en el Señor y de la seguridad que Él conoce nuestras peticiones. Oremos. Bendito Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos en esta hora, con cuánta gratitud te bendecimos, Dios nuestro. Bendito eres para siempre, Señor. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu favor y misericordia. Que aún aquellos que de pronto están pecando, tú quieres que muchos se coloquen al lado de ellos orando en la intimidad del hogar, en la privacidad de un cuarto, sin que nadie lo note. Pero orar por el tal para que pueda nuevamente recibir vida, recibir comunión contigo y salir de ese estado de pecado. Oh Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces hemos hecho juicio, Señor? ¿Cuántas veces hemos esperado inclusive el juicio tuyo sobre los tales? Pero nunca tu palabra nos ha ordenado a vivir de esa manera. Todo lo contrario, nos manda a ser guarda de nuestros hermanos, no a indagar en su vida, no a andar hurgueteando en sus cosas, sino en la soledad de nuestra comunión contigo, ir delante de tu presencia e interceder por la vida de los tales. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos. Porque tal vez en algún momento de nuestra vida estarán otros intercediendo por nosotros. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a vivir considerando que muchas veces alguien va en la pobreza espiritual y alguien necesita de nuestra ayuda. Esos pecados que no son de muerte, que sabemos que la persona está simplemente en una etapa donde ha caído de la gracia. Sin embargo, hay pecados que son de muerte y esos son de los no creyentes. Por los tales tenemos que orar, pero no por la vida, no por los pecados de ellos, sino que tenemos que orar para que venga la fe y el arrepentimiento. O sea, en todo tiempo tenemos que orar, en todo tiempo dice tu palabra que tenemos que orar. Y aquí tendríamos muchos elementos para orar. Con razón, Señor, tu palabra dice, orad en todo tiempo. Bendito eres Dios, gracias por tu palabra. Múdanos, cámbianos, personalmente y como iglesia también. Que avancemos un peldaño más en nuestro desarrollo espiritual para que andemos, Señor, haciendo estas oraciones conforme a tu voluntad y que serán respondidas para tu gloria. Gracias, nuestro Padre Celestial, reciba gloria. Señor, qué tremenda seguridad tenemos que podemos echarnos, descansar en el regazo tuyo, nuestro Señor, que podemos sentirnos apapachados, que nos podemos sentir cobijados en las manos del Dios Todopoderoso, del Dios Todosuficiente y tranquilo, aunque se levante el turbión, aunque venga la tempestad, aunque se esté acabando el mundo, Señor, con todo estaremos confiados en tu amor y en tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor, por esta seguridad que tú nos has dado a través de tu palabra. Bendícela en cada uno de nuestros corazones y que podamos seguir meditando de esta tu palabra al irnos a nuestra casa, al estar en ella, en la tarde, en el anochecer, aún en la noche, si tú nos despiertas, Señor, ahí tu Espíritu Santo nos esté recordando tu preciosa palabra. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos,
hermanos reunidos en esta hora, congregados, y los que han tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, bendícelos para tu gloria. Y al enviar tu palabra, tú estés obrando en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Usted esté sanando, usted esté restaurando, usted esté libertando en la necesidad que cada uno de nosotros pudiésemos traer. Gracias, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, porque tú te lo mereces todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.